Bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión hablaremos de una situación en que tenemos dos discos de fricción en contacto. Le llamamos discos de fricción a dos discos que están en contacto y que uno mueve al otro a través de la fuerza de fricción que al girar uno de ellos, por ejemplo este disco A, al estar girando en sentido horario, arrastra al otro girando este segundo en sentido antihorario. Estamos en el supuesto de que no hay deslizamiento entre ellos. O sea, la velocidad del punto en contacto, del punto común, es la misma para los dos discos, ¿no? Nos dan el dato de que el disco A empieza a moverse a partir del reposo, está inicialmente en reposo, y tiene una aceleración constante durante todo su movimiento de 5 radianes sobre segundo al cuadrado, en sentido horario. Y nos piden calcular velocidad angular del disco B y la aceleración angular de ese mismo disco cuando el disco A ha girado 5 revoluciones completas, ha dado 5 vueltas. Nos imponen la condición de que no hay deslizamiento entre los discos. El punto D, aquí se indica que es el punto común de los dos discos y por lo tanto tiene los mismos valores de velocidad y aceleración lineales, no angulares, lineales. Y además sabemos que una revolución, una vuelta completa son 360 grados, son 2 pi radianes. Con eso calculamos el ángulo final que ha girado el disco A después de dar 5 revoluciones. O sea, 5 por 2 pi radianes son 10 pi radianes el ángulo que ha girado, el ángulo total que ha girado ese disco A. Hacemos el cálculo entre posición 1 y posición 2 de ese disco. Aquí no podemos marcar las posiciones porque es simplemente rotación alrededor de un punto fijo, pero aquí tenemos todos los datos. El ángulo inicial que ha girado pues es 0, es cuando empieza el análisis del movimiento. Velocidad angular inicial 0, ya que parte del reposo. Aceleración angular 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo inicial pues es 0, inicia el análisis del movimiento. En la condición final, el ángulo que habrá girado, como ya lo calculamos, 10 pi radianes, velocidad angular en la posición 2, desconocida, el tiempo transcurrido, tampoco lo conocemos. El movimiento que tiene este disco A es movimiento de rotación con aceleración constante. Planteamos estas dos ecuaciones de movimiento de rotación con aceleración constante o movimiento de rotación uniformemente acelerado, que son posición final angular igual a la inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí, estrictamente hablando, en el tiempo debería ser tiempo 2 menos tiempo 1, pero como el tiempo 1 es 0, bueno, lo omitimos, va a ser un valor de 0. La segunda ecuación, velocidad angular final, es la velocidad angular inicial más la aceleración angular que tiene ese disco por el tiempo final. En la ecuación 1 sustituimos los valores conocidos y la única incógnita resulta ser el tiempo final. Despejando en la ecuación, haciendo las operaciones, obtenemos que el tiempo que ha transcurrido al dar 5 revoluciones completas es de 3.545 segundos. Este tiempo lo sustituimos en la ecuación 2 y obtendremos la velocidad angular final que tendrá una vez que ha dado 5 revoluciones completas. Es esta velocidad angular, 17.725 radianes sobre segundo, obviamente en sentido horario. Ahora, la velocidad periférica del disco A, o sea, de esta circunferencia que representa el disco, pues es en la posición 2, la velocidad del punto D, que es un punto en la periferia de ese disco, es la velocidad angular, ya calculada, en esa posición final, por el radio de ese disco, 4 pulgadas. Y nos da una velocidad de ese punto D, o sea, de la periferia del disco mayor, de 70.9 pulgadas sobre segundo. Para este punto D es vertical hacia abajo. Y es la misma velocidad de ese mismo punto del disco B, ya que no hay deslizamiento entre esos dos discos. Por las condiciones del problema, siendo D un punto común, pues la velocidad angular final de B, del disco menor, es la velocidad del punto D, lo que acabamos de calcular, entre el radio del disco B, 3 pulgadas,
y nos da una velocidad angular en la posición 2 del disco B de 23.6 radianes sobre segundo. El sentido sale de observar, pues el disco B es arrastrado en sentido antihorario, indicamos el sentido de esta velocidad angular. Ahora vamos a calcular la aceleración lineal, o sea, la aceleración tangencial de este punto D para este disco, el disco A, que es pues aceleración angular del disco A por el radio de este disco, ya que la aceleración, ya sabemos, la aceleración, su nombre lo dice, la aceleración tangencial, pues es tangente a la trayectoria que describe ese punto. Es la aceleración tangencial de D, punto común entre los dos discos, y nos da que la aceleración tangencial de la periferia del disco A es de 20 pulgadas sobre segundo, que es la aceleración lineal del punto D común en los dos discos. Ahora para el disco B, pues usamos esa aceleración tangencial que es la misma para los dos, tanto la velocidad lineal como la aceleración lineal, que es la tangencial, son comunes para los dos discos. Esa aceleración angular del disco B es la tangencial del punto D entre el radio de 3 pulgadas del disco menor. Y nos da una aceleración angular del disco B constante, es de 6.67 radianes sobre segundo al cuadrado, en sentido antihorario. Bien, sería todo en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes. Suscríbete a tu canal. Aprueba con Inge Robert. También visita el contenido de mi canal principal, Inge Robert. Hasta la vista.